Así que ahí estaba yo, Marcus Flynn, de 22 años y supuestamente el estudiante de último año de universidad más afortunado de la galaxia. ¿Por qué afortunado? Porque de alguna manera había conseguido una pasantía en la principal estación diplomática del Consejo Galáctico, Nueva Ginebra. Y con de alguna manera, me refiero a que mi tía Linda trabaja en recursos humanos y me habló bien de mí. No me juzguen. El nepotismo es una tradición humana ancestral, tan arraigada como la pizza y las quejas del clima. Nueva Ginebra no era una estación espacial típica. Imaginen el edificio de las Naciones Unidas, pero flotando en el vacío entre 3 sistemas solares y con una comida de cafetería mucho mejor. El lugar estaba diseñado para lucir impresionante y tranquilo. Todos sus pasillos blancos relucientes y ventanas panorámicas mostraban la oscuridad estrellada del espacio. Muy zen, muy diplomático, para nada funcional. Verán, durante los últimos 3 meses, la estación había estado albergando lo que generosamente se llamaba una negociación diplomática, pero que se parecía más a una rabieta infantil a escala cósmica. Por un lado, estaba el Imperio Garra Racer, un conjunto de especies guerreras que resolvían la mayoría de los problemas golpeándolos con palos cada vez más grandes. Por otro lado, estaba el colectivo Fluffington, un grupo de especies tan comprometido con la cortesía y los procedimientos adecuados que una vez pasaron 6 horas debatiendo la forma correcta de saludar antes de una reunión. El problema: los derechos mineros de un cinturón de asteroides que contenía suficientes minerales raros para alimentar la mitad de la tecnología de la galaxia durante el próximo siglo. Un problema simple, ¿verdad? Incorrecto. Totalmente incorrecto. Catastrófica, burocrática y abrumadoramente incorrecto. La embajadora Patricia Goldstein, la principal representante diplomática de la Tierra y una mujer capaz de negociar la paz entre gatos y perros si se lo proponía, estaba perdiendo lentamente lo que le quedaba de cordura. La había visto en los pasillos murmurando para sí misma sobre protocolos adecuados y formación en sensibilidad cultural. Había mediado con éxito en 17 conflictos interespecies, pero este la estaba destrozando. ¿Y dónde estaba yo en todo este drama galáctico? Traer café, presentar informes, y de vez en cuando me pedían fotocopias de documentos que no era lo suficientemente importante como para leer. Mi título oficial era asistente administrativo en prácticas, lo que en la jerga diplomática significaba un universitario que cobra por su experiencia, y ocasionalmente, un vale para el almuerzo. La cuestión es que, cuando eres invisible, lo ves todo. Mientras la embajadora Goldstein y su equipo de diplomáticos experimentados se desvivían, probando todas las técnicas de negociación del manual, yo observaba desde la barrera. Les serví su 15ª cafetera del día. Los escuché quejarse en la sala de descanso sobre especies imposibles y sus exigencias imposibles. Y, sinceramente, toda la situación me pareció bastante estúpida. ¿Pero qué sabía yo? Yo solo era el becario que ni siquiera podía manejar la elegante máquina de café sin activar 3 alarmas de seguridad diferentes. Los diplomáticos experimentados lo habían intentado todo. Sesiones formales de mediación con planos de asientos cuidadosamente organizados, presentaciones de intercambio cultural con diapositivas de PowerPoint, e incluso un desastroso intento de cena conjunta que terminó con alguien lanzando lo que estoy bastante seguro que se suponía que era una ofrenda de paz al otro lado de la sala. Mientras tanto, aprendía que la diplomacia galáctica era, al parecer, un 90% papeleo y un 10% discusiones muy educadas. Los demás becarios y yo habíamos empezado una apuesta sobre qué especie se retiraría primero de las negociaciones en un día cualquiera. Llevaba 12 créditos de ventaja, lo cual era más progreso que el de los propios diplomáticos. Pero bueno, al menos la vista desde la plataforma de observación era agradable. Ahora bien, quizás se pregunten cómo un becario obsesionado con el café se las arregló para meterse en la crisis diplomática más importante de la historia galáctica reciente. La respuesta es sencilla: me perdí de nuevo. Nueva Ginebra fue diseñada por alguien que claramente pensó que tener 17 niveles diferentes conectados por un laberinto de pasillos fomentaría de alguna manera la navegación contemplativa.
Lo que en realidad promovía era que yo deambulara como un idiota con una bandeja de café intentando encontrar la sala de conferencias 7 Alfa o lo que fuera. Así que ahí estaba yo, balanceando 3 tazas de la mezcla especial del embajador Goldstein, cuando tomé lo que creí un atajo por el ala diplomática principal. Abrí de golpe lo que supuse que era la puerta de un armario de suministros y entré directamente a la sala principal de negociaciones durante lo que parecía una crisis diplomática de categoría 5. Lo primero que me impactó fue el ruido. No eran gritos exactamente, sino el tipo de voces agresivamente controladas que, de alguna manera, suenan más aterradoras que un grito de verdad. Lo segundo que me impactó fue ver al general Krax del Imperio Razerclá. Déjenme hacerles una imagen. Imaginen un caimán de 2 metros de altura que decidió ir al gimnasio, aprendió a caminar erguido y luego se aficionó a la historia militar. El general Krax tenía escamas que parecían capaces de desviar armas de pequeño calibre. Garras que probablemente podían abrir latas sin abrelatas y una voz que sonaba como grava procesada en una hormigonera. Estaba explicando con gran detalle lo que su imperio pensaba sobre la última propuesta del colectivo Fluffington. Sus condiciones son más débiles que el primer rugido de una cría, decía Kra, puntuando cada palabra clavando una enorme garra en la mesa de conferencias. Hablas de recursos compartidos como un carroñero mendiga sobras. El imperio Garra Racer no mendiga. Sentado frente a esta pesadilla andante estaba el alto consejero Bigotes M. Seflaf. Y sí, al parecer ese era su verdadero nombre. Si el general Krax fue diseñado por alguien que creía que la intimidación sutil significaba escultura con motosierra, entonces Bigotes fue creado por alguien que nunca había conocido un color pastel que no le encantara. De 90 centímetros de altura, cubierto de lo que parecía el pelaje lavanda más esponjoso de la galaxia. Con orejas que probablemente captaban señales de radio A3. Sistemas de distancia, en ese momento hacían sonar sus diminutas patas y hablaban con una voz que sonaba como la de una maestra de jardín de infantes en crisis nerviosa. General Krax, con el debido respeto a sus tradiciones culturales y creencias profundas, decía Bigotes, su enfoque carece de la consideración matizada de la inversión emocional de todas las partes interesadas en este proceso de negociación. Quizás podríamos explorar marcos alternativos que honren las necesidades fundamentales de ambos pueblos, manteniendo la integridad de nuestro compromiso compartido con la coexistencia pacífica. Esa frase tardó 43 segundos en pronunciarse. Conté. Embajador. Goldstein estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el aspecto de alguien a quien le hubieran pedido arbitrar una pelea entre un tornado y una sesión de terapia. Su compostura, habitualmente perfecta, se estaba resquebrajando, y pude ver su ojo izquierdo temblar de una manera que sugería que estaba considerando alternativas profesionales. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. Bueno, más desastre. Intenté salir de la habitación sigilosamente, pero al parecer el universo tenía otros planes. Mi pie se enganchó en el umbral de la puerta. Me tambaleé hacia adelante, y 3 tazas de la mezcla especial de la embajadora Goldstein salieron volando en un arco espectacular que habría sido impresionante si no hubieran aterrizado directamente en la pantalla holográfica de la mesa de conferencias del cinturón de asteroides en disputa. La sala quedó en silencio sepulcral. El general Krax me miró como si fuera un insecto particularmente interesante al que estuviera considerando pisar. Las orejas de Bigotes M. Seflaf cayeron tanto que tocaron la mesa. El ojo de la embajadora Goldstein dejó de temblar, probablemente porque todo su sistema nervioso acababa de paralizarse en defensa propia. Dije, demostrándola la elocuencia diplomática que me había conseguido este trabajo. Lo siento. Y luego, como aparentemente mi boca se había desconectado de mi cerebro, añadí, ¿sabes? Desde fuera, todo esto parece un poco estúpido. El silencio que siguió podría haber sido presentado como un arma de destrucción masiva. Pero aquí está lo extraño. La expresión del general Krax pasó de la de un reptil asesino a algo que podría haber sido curiosidad. Bigotes M. Seflaf dejó de hacer sonar las patas e inclinó la cabeza como si realmente estuviera escuchando.
Y la embajadora Goldstein. La embajadora Goldstein me miró como si acabara de sugerir incendiar la estación, pero también como si realmente lo estuviera considerando. Becaria Flynn, dijo lentamente. Quizás quiera explicarme a qué se refiere con eso. Y así, damas y caballeros, fue como accidentalmente me convertí en la asesora diplomática más incompetente de la historia galáctica. Así que allí estaba yo, de pie en un charco de café, siendo observada fijamente por un guerrero lagarto gigante y un conejo espacial obsesionado con la terapia, mientras mi jefe consideraba si despedirme o ascenderme. Me ahorraría papeleo. ¡Qué bien! Bueno, Flynn, dijo el embajador Goldstein, usando el tono que los diplomáticos reservan para distender situaciones nucleares. Ya que interrumpió estos procedimientos, quizás quiera profundizar en su evaluación de la situación. La mayoría de la gente en mi situación se habría disculpado efusivamente, habría limpiado el desastre y se habría escabullido para actualizar su currículum. Pero esto es lo que pasa con tener 22 años y estar con cafeína después de solo 3 horas de sueño. A veces, tu cerebro simplemente decide arriesgarse. Miren, dije, señalando el holograma empapado en café que aún parpadeaba entre imágenes de asteroides y mensajes de error. Llevan 3 meses con esto, ¿verdad? Y por lo que veo, básicamente están discutiendo sobre quién puede excavar rocas en el espacio. Mientras tanto, el general Krax sigue hablando como si estuviera planeando invadir algo, y el consejero Whiskes sigue disculpándose por existir. Sin ánimo de ofender. Los ojos del general Krax se entrecerraron hasta convertirse en rendijas que podrían haber cortado cristal. ¿Te atreves a sugerir que la justa reivindicación del imperio Garra Racer sobre recursos estratégicos es una simple recolección de rocas por parte de pequeños humanos? Y debo expresar mi preocupación, añadió Bigotes, con la voz temblorosa como una hoja en un huracán. Esta caracterización, aunque quizás involuntariamente hiriente, podría no abarcar por completo las complejas dimensiones emocionales y culturales de las profundas convicciones de nuestro pueblo respecto a la administración territorial y los protocolos de gestión de recursos. Parpadeé. Sí, eso es exactamente a lo que me refiero. El embajador Goldstein se inclinó hacia adelante. Explíquese, general Grietas, en realidad no está planeando invadir a nadie, ¿verdad? Solo quiere que su gente sepa que luchó duro por esos derechos mineros porque eso es lo que hacen los líderes Garra Racer. Y Bigotes, en realidad no es débil ni indeciso. Solo intenta asegurarse de que todos se sientan escuchados porque eso es lo que hacen los buenos líderes de Fluffington. Pero ambos están tan ocupados representando sus culturas el uno al otro que se están perdiendo el verdadero problema. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Estoy bastante seguro de que podía oír mi carrera morir. Pero bueno, me la juego por un céntimo, me la juego por una libra. Los Racer Claws creen que la cortesía significa debilidad. Continué. Así que cada vez que Whiskes intenta ser considerado, Krax cree que están siendo manipuladores o cobardes. Y los Fluffingtons creen que la franqueza significa hostilidad. Así que cada vez que Crack expresa una postura claramente, Whiskes cree que los están atacando. No estás negociando. Estás teniendo 2 conversaciones completamente diferentes en la misma habitación. El general Krax me miraba con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas particularmente difícil. Whiskes se había quedado muy quieto, moviendo las orejas en lo que estaba aprendiendo a reconocer como una profunda reflexión. La embajadora Goldstein se aclaró la garganta. En realidad, eso no es del todo inexacto. Pero Marcus, comprender las barreras culturales y superarlas son 2 cosas muy diferentes. Hemos probado entrenamiento en sensibilidad cultural, protocolos de traducción, incluso sesiones de meditación. Sí, pero estás intentando solucionarlo con una diplomacia más formal. Dije. ¿Y si intentaras lo contrario? ¿Lo opuesto a la diplomacia? Bigotes chilló. Pero seguro que eso sería caos. No caos, solo informal. Mira,
Allá en la Tierra, algunas de nuestras mejores negociaciones ocurren durante la cena, las copas o las partidas de cartas. La gente se relaja. Deja de actuar. Empiezan a hablar como personas reales en lugar de representantes de poderes galácticos con cargos importantes. El general Krax resopló, un sonido como el de una máquina de vapor con un problema de actitud. ¿Sugieres que abandonemos los protocolos honrados del discurso formal por juegos? Te sugiero que pruebes algo que no ha fallado estrepitosamente en 3 meses. Le espeté y de inmediato me pregunté si contestarle a un guerrero lagarto de 2 metros estaba cubierto por el seguro médico de los internos. Pero en lugar de comerme, Krax se rió. De verdad se rió. Sonó como rocas cayendo de una montaña, pero definitivamente era diversión. El pequeño humano tiene coraje. Lo respeto. Bigotes prácticamente vibraba de ansiedad. Pero los procedimientos adecuados, los marcos establecidos, los protocolos cuidadosamente negociados para la comunicación entre especies no han funcionado, dije con suavidad. Mira, ¿y si probamos una conversación informal? ¿Sesión? Sin registros oficiales, sin cargos formales, solo, no sé, pizza y póker. Conocernos como personas en lugar de cargos diplomáticos. La embajadora Goldstein me miraba como si hubiera sugerido hacer malabarismos con granadas. Marcus, esta es una disputa multimillonaria por recursos en créditos que involucra a 2 grandes potencias galácticas. No podemos improvisar. Con todo respeto, embajador, dije, usando la frase que me había enseñado Whiskes, estoy a punto de decir algo que no le va a gustar. Improvisar tiene que ser mejor que lo que sea que esto sea. Señalé el desastre manchado de café que era la configuración actual de la negociación. La pantalla holográfica seguía mostrando mensajes de error. Ambas delegaciones parecían agotadas y frustradas. La embajadora Goldstein parecía estar considerando la jubilación anticipada. Sesión en casa, insistí. Informal. Sin presiones. Si no funciona, puede volver al enfoque formal y yo volveré a servir café. Pero si funciona, el general Krax me observaba con esos ojos depredadores. Se jugaría el futuro de la asignación de recursos galácticos a la carta humana. Juegos y pan de queso procesado. Apostaría a que ustedes 2 realmente se gustaran si se conocieran como personas en lugar de por sus puestos. Whiskes emitió un pequeño sonido que podría haber sido un jadeo o una risa. Es sorprendentemente optimista para un enfoque tan poco convencional. La embajadora Goldstein cerró los ojos, respiró hondo, y al abrirlos, parecía una mujer que hubiera decidido saltar de una nave espacial en perfecto estado. Sesión de palmas, dijo. Informal, extraoficial. Si esto nos explota en la cara, Flynn, no solo estás despedido. Estás exiliado al borde exterior. Trato hecho, dije, intentando proyectar una confianza que no sentía en absoluto. Y así fue como convencí a los diplomáticos más importantes de la galaxia para que intentaran resolver el conflicto interestelar con Pizza Night. 48 horas después, estaba en la sala de recreo de Nueva Ginebra, preguntándome si así se sentía la gente justo antes de iniciar accidentalmente las guerras galácticas. La sala de demolición solía estar reservada para que el personal de la estación fuera de servicio jugara al ping-pong y se quejara de sus trabajos. Esta noche, se celebraba lo que podría haber sido la partida de póker más importante de la historia galáctica. Había pasado 2 días preparándome, que consistieron principalmente en buscar en Google cómo evitar que me devoraran diplomáticos alienígenas y pedir suficiente pizza para alimentar a un pequeño ejército. El personal de cocina de la estación pensó que estaba planeando una especie de fiesta de becarios. Ojalá lo supieran. El general Krax llegó primero, agachándose por la puerta como un dragón entrando en una casa de muñecas. Todavía llevaba su armadura ceremonial, que parecía excesiva para jugar a las cartas, pero no iba a criticar las elecciones de moda de alguien capaz de levantar una lanzadera en press de banca. Este espacio es más pequeño de lo que esperaba, retumbó, mirando los muebles informales y el equipo recreativo como si nunca antes hubiera visto algo así.
Más íntimo, dije, intentando sonar seguro. Ideal para conversar. Whiskes M.C. Fluff apareció en la puerta a continuación, prácticamente oculto tras un montón de lo que parecía documentación formal. Traje los protocolos preliminares de intercambio cultural y las pautas de interacción social entre especies por si acaso necesitamos consultar los marcos de comportamiento adecuados durante nuestra reunión informal. Sesión de discurso. Os sugerí con delicadeza que podríamos improvisar y ver qué pasa. La expresión de puro horror en el rostro de Whiske fue inmediatamente reemplazada por lo que podría haber sido curiosidad. Improvisar. Es una expresión coloquial que significa proceder sin mucha preparación. Correcto. Qué aterrador y fascinante. La embajadora Goldstein fue la última en llegar, con el aspecto de alguien que se ha pasado el día explicando a sus superiores por qué dejaba que una becaria dirigiera la diplomacia con aperitivos. Observó la escena con la expresión de quien observa una demolición controlada que podría no ser tan controlada como se anunciaba. La pizza está en camino, anuncié porque, al parecer, esa era mi vida ahora. ¿Quién sabe jugar al póker? La risa del general Crack podría haberse registrado en un equipo sísmico. Asumes que los guerreros no entienden los juegos de estrategia y engaño. El Imperio Razerclaw lleva milenios perfeccionando este tipo de competencias. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Whiskes. El engaño parece bastante conflictivo. Quizás podríamos intentar algo más colaborativo. Tal vez un buen juego de rompecabezas cooperativo. Póker será, dije rápidamente antes de que esto pudiera derivar en un debate sobre teoría de juegos. Pero primero, pizza. El pedido llegó 20 minutos después, y ver a 3 especies experimentar la cocina terrestre por primera vez valió la pena. El general Krax se acercó a las cajas como si fueran explosivos, mientras Whiskes pasaba 5 minutos leyendo la lista de ingredientes en voz alta. Salsa de tomate procesada, producto lácteo fermentado, harina de trigo procesada, recitó Whiskes. Esto parece notablemente eficiente desde el punto de vista nutricional. No se trata de eficiencia, dije, abriendo las cajas para liberar nubes de vapor a queso. Se trata de comida reconfortante. Comida que comes cuando quieres relajarte y sentirte bien. El general Krax tomó una rebanada con cautela. La examinó desde varios ángulos y luego dio un mordisco que podría haber consumido la mitad de la pizza de una sola vez. Su expresión cambió rápidamente antes de fijarse en algo que podría haber sido de aprobación. Esto es sorprendentemente satisfactorio, admitió. La combinación de sabores sugiere una cuidadosa planificación estratégica. Es solo queso y tomate sobre pan, dije. Sí, pero las proporciones están claramente diseñadas para la máxima efectividad. Combustible eficiente con un método de entrega agradable. Tu especie demuestra sabiduría en este ámbito. Mientras tanto, Whiskes se acercaba a su porción con la delicada precisión de un cirujano, dando pequeños mordiscos y emitiendo leves sonidos de agradecimiento. La calidez es bastante reconfortante, y el aspecto social de compartir de una fuente común tiene implicaciones interesantes para la construcción de una comunidad. Bien, dije, repartiendo cartas antes de que esto se convirtiera en una conferencia sobre antropología alimentaria. Póker básico, 5 cartas, reglas de apuestas estándar, excepto que jugamos por. Hice una pausa, dándome cuenta de que no había pensado en las apuestas. Honor, declaró el general Crox de inmediato. Vaya, dijo Whiske. Eso parece bastante intenso para un juego casual. ¿Qué tal información?, sugerí. El ganador de cada mano puede hacer una pregunta a los demás. Nada clasificado, nada que viole sus posiciones diplomáticas, solo asuntos personales. Conózcanse. El embajador Goldstein arqueó una ceja. En realidad, eso no está tan mal. Las primeras manos fueron tentativas. Krax jugaba al póker como si dirigiera campañas militares, con apuestas agresivas y señales obvias cuando faroleaba. Whiskes abordaba cada decisión con un cuidadoso análisis estadístico,
calculando las probabilidades con la precisión de un computadora. Solo intentaba no avergonzar demasiado a la humanidad. Pero entonces empezó a suceder algo interesante. General, dije después de ganar una mano con un par de sietes. ¿Qué es lo que más le gusta de estar en el ejército? Prax lo consideró mientras devoraba otra rebanada de pizza. La claridad, dijo finalmente. Cuando se enfrenta a un enemigo, sabe exactamente dónde se encuentra. Sin significados ocultos, sin protocolos sociales complejos. Victoria o derrota. Simple. Whiskey aguzó el oído. Pero sin duda el liderazgo militar requiere comprender las complejas dinámicas sociales dentro de sus propias fuerzas. Por supuesto, Crack asintió. Pero con mi gente, la franqueza se respeta. Cuando digo ataque, atacan. Cuando digo retirada, se retiran. Cuando digo que esta pizza es aceptable, saben que apruebo la elección de comida. Esto debe ser refrescante, dijo Whiskey con nostalgia. En la sociedad de Fluffington, a menudo pasamos mucho tiempo interpretando lo que la gente realmente quiere decir cuando se comunica. Esta pizza es aceptable puede significar cualquier cosa, desde esto es adecuado hasta esto es maravilloso, pero no quiero parecer demasiado entusiasta. ¿Por qué no querrías parecerlo? ¿Entusiasmado por algo que disfrutas?, preguntó Cracks, genuinamente desconcertado. Porque un entusiasmo excesivo podría presionar a otros a igualar tu entusiasmo, interpretarse como desdén por las preferencias culinarias alternativas o sugerir que no tienes en cuenta los sentimientos de quienes contribuyeron a la preparación de la comida. Pero claramente disfrutas de la pizza. Cracks lo interrumpió. Puedo observarlo. ¿Por qué no simplemente decirlo? Y ahí lo vi. El momento exacto en que dos visiones del mundo completamente diferentes empezaron a tener sentido. Whiskes, dije, ganando la siguiente mano con una escalera. ¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo? Ayudar a la gente a sentirse escuchada, dijeron sin dudarlo. Cuando alguien plantea una inquietud al consejo, incluso si no podemos resolver su problema de inmediato, podemos asegurarnos de que sepa que su voz importa, que su perspectiva tiene valor. El general Cracks observaba a Whiskes con renovado interés. Esto es pensamiento estratégico. Se mantiene la lealtad y la moral asegurándose de que todas las voces contribuyan a la eficacia general de la misión. Bueno, sí, aunque no lo expresaría de forma tan militarista, pero en esencia es correcto. ¿Y tú, Whiskes?, dijo a Cracks, tras ganar una mano con 3 reyes. ¿Cómo se gestionan los desacuerdos dentro de la propia estructura militar? Desafío directo, dijo Crack rápidamente. Si un subordinado no está de acuerdo con la estrategia, expone su postura claramente y la discutimos. La mejor idea gana. Sin resentimientos ocultos, sin preocupaciones tácitas. Eso suena aterrador, admitió Whiskes. Pero también eficiente. Muy eficiente. Sin embargo, requiere confianza en que el desacuerdo no es un ataque personal. La embajadora Goldstein, que había estado observando en silencio este intercambio cultural mientras perdía metódicamente al póker, se aclaró la garganta. Esta es, de hecho, la comunicación intercultural más productiva que he visto en 3 meses. Como no intentamos ser diplomáticos, me di cuenta de que simplemente somos personas que comen pizza y juegan a las cartas. Fue entonces cuando se produjo el verdadero avance. Whiskes, envalentonado por varias manos de póker exitosas y lo que sospeché que era un ligero subidón de azúcar por la pizza, miró directamente al general Cracks. General, cuando habla con tanta fuerza en las negociaciones, ¿de verdad está enfadado con nosotros o es simplemente así como los líderes de Razerclá comunican información importante? Se golpeó la cabeza con el puño. Inclinado. Estilo de comunicación. Cuando hay mucho en juego, la claridad se vuelve esencial. Las palabras suaves pueden malinterpretarse, pero ustedes las interpretan como hostilidad. Interpretamos la comunicación contundente como una señal de que la regulación emocional ha fallado y que la escalada del conflicto es inminente. Y la cortesía excesiva la interpretamos como debilidad o posible engaño.
Se miraron fijamente por encima de la mesa de juego, con cajas de pizza y fichas de póker esparcidas entre ellos. Y yo vi como 3 meses de estancamiento diplomático se evaporaban en tiempo real. Entonces, Crack dijo lentamente, cuando dedicas un tiempo considerable a reconocer todas las perspectivas y a expresar preocupación por la sensibilidad cultural, estoy demostrando fortaleza mediante un liderazgo inclusivo y la prevención de conflictos. Y cuando expongo mis posiciones con claridad y exijo respuestas directas, tú estás demostrando fortaleza mediante una acción decisiva y una comunicación clara. Ambos intentamos ser buenos líderes, dijo Whiskey con curiosidad. Simplemente, definimos el buen liderazgo de forma completamente distinta. ¿Y el cinturón de asteroides? Pregunté con suavidad. Ambos alienígenas miraron las tarjetas y las migas de pizza esparcidas, luego se miraron el uno al otro y estallaron en una carcajada que solo puedo describir como de alivio. Bueno, rió Whiskers. Cracks volvió a emitir ese sonido de roca al caer, pero más fuerte y sostenido. Los asteroides, dijo Crack, sacudiendo su enorme cabeza, contienen minerales que necesitamos para nuestro programa de construcción de naves. Necesitamos un suministro fiable a largo plazo, y necesitamos esos mismos minerales para el desarrollo de nuestra infraestructura tecnológica, añadió Whiskers. Además, nos preocupa el impacto ambiental y los métodos de extracción sostenibles. Así que necesitan acceso garantizado y que se haga de forma responsable, dije. Porque entonces llevan 3 meses discutiendo sobre esto porque seguí exigiendo acceso total inmediato, lo que le sonó a que planeábamos minar todo lo que viéramos, admitió Cracks. Y seguí insistiendo en estudios exhaustivos de impacto ambiental y fases de implementación graduales, lo que sonó a burocracia. Te estoy dando largas, concluyó Whiskers. La embajadora Goldstein nos miraba a todos como si acabáramos de explicar cómo viajar más rápido que la luz con ligas elásticas y buenas intenciones. ¿Quieres decir que la solución son operaciones conjuntas con supervisión compartida? Preguntó con voz débil. Obviamente, dijeron Cracks y Whiskers al unísono, y luego se miraron sorprendidos. Y así, damas y caballeros, fue como Poker Night resolvió una crisis galáctica que había dejado perplejos a los diplomáticos profesionales durante 3 meses. A veces, la mejor manera de entender a alguien es ganarle a las cartas mientras compartimos comida reconfortante. ¿Quién lo diría? A la mañana siguiente, entré en la sala de conferencia 7 Alfa, lo que sea, esperando encontrar a la embajadora Goldstein comiendo antiácidos por estrés y preparando informes de control de daños. En cambio, la encontré sentada a la cabecera de la mesa con la expresión de quien acaba de descubrir que la gravedad es opcional. Flynn, dijo cuando entré con su café de la mañana. Necesito que me expliques cómo una fiesta de pizza logró más en 4 horas que mi equipo en 3 meses. Bueno, dije, dejando su taza. Resulta que cuando la gente no está haciendo su trabajo, sí puede hacerlo. El general Cracks y el alto consejero Whiskers ya estaban sentados a la mesa. Pero algo fundamental había cambiado. Cracks había cambiado la mayor parte de su armadura ceremonial por lo que parecía un uniforme militar más práctico, y Whiskers había cambiado sus formales togas diplomáticas por algo que parecía lo suficientemente cómodo para el trabajo real. Y lo más importante, estaban sentados uno al lado del otro en lugar de frente a la mesa como ejércitos opuestos. El becario humano habla con sabiduría, declaró Cracks, haciendo que de alguna manera sonara a un elogio militar. Cuando los guerreros comparten comida y juegos, surge el verdadero entendimiento. Debo admitirlo, añadió Whiskers, el ambiente informal facilitó una comunicación interpersonal más auténtica que nuestros anteriores protocolos diplomáticos estructurados. La embajadora Goldstein se frotó las sienes. Entonces, ¿me estás diciendo que 3 meses de entrenamiento de sensibilidad cultural cuidadosamente planificado fueron menos efectivos que el póker y la pizza? No olvides la parte en la que derramé café sobre todo, añadí amablemente. Sí, póker, pizza y daños materiales. De hecho, dijo Whiskey,
consultando lo que parecían ser bastantes menos notas de lo habitual. Llevamos discutiendo los detalles prácticos de la implementación desde temprano esta mañana y creemos haber identificado un marco mutuamente beneficioso para la extracción y gestión de recursos. Parpadeé. ¿Llevas aquí desde temprano esta mañana? Son las 7 de la mañana. El Imperio Razerclass sale con el sol, explicó Krax. Y al parecer, el consejero Whiskes no necesita dormir mucho cuando se dedica a resolver problemas de forma productiva. Me siento mucho más enérgico cuando no me preocupo por ofender a alguien sin querer, admitió Whiskes, y pareció ligeramente sorprendido por su propia franqueza. El embajador Goldstein se inclinó hacia adelante. Muy bien, a ver qué tal. Lo que siguió fue la presentación diplomática más eficiente que jamás había presenciado, lo cual, admito, no decía mucho, ya que mi experiencia previa consistía en ver secar pintura en 15 idiomas diferentes. Krax presentó su propuesta con operaciones mineras conjuntas de precisión militar, con barcos Razerclass proporcionando seguridad y equipo pesado de extracción. Equipos de Fluffington a cargo del monitoreo ambiental y la supervisión del procesamiento. Divididos al 60/40 en materiales extraídos, y el 60% para la parte que proporcionara más recursos para cada operación específica. Whiskes describió el marco regulatorio con su habitual minuciosidad, pero de alguna manera lo hizo parecer razonable en lugar de burocráticas evaluaciones de impacto ambiental. Sí, pero simplificadas que pudieran completarse en semanas en lugar de meses. Protocolos de seguridad que realmente tenían sentido en lugar de cubrir todos los posibles escenarios teóricos por triplicado. La idea clave, explicó Whiskes, es que el estilo de comunicación directo del general Crack en realidad hace que la planificación sea mucho más eficiente cuando no la interpreto como hostil, y mi atención a los detalles ambientales y de seguridad aparentemente proporciona ventajas estratégicas que el general considera valiosas en lugar de obstructivas. Su cuidadosa planificación evita el desperdicio de recursos y los fallos operativos, coincidió Krax. Es un excelente pensamiento táctico disfrazado de excesiva cortesía. Y su enfoque directo elimina la confusión y acelera la implementación, respondió Whiskes. Es un excelente liderazgo disfrazado de agresión controlada. El embajador Goldstein tomaba notas frenéticamente. Y los términos específicos, la estructura de mando conjunto, dijo Crack. Cada operación tiene un coordinador militar de Razerclass y un coordinador ambiental de Fluffington. Las decisiones requieren el acuerdo de ambos. Las disputas van a un panel de arbitraje con representantes de ambas especies, más una parte neutral. Preferiblemente alguien con experiencia en resolución informal de conflictos, añadió Whiskes, mirándome directamente. Casi me atraganto con el café que estaba tomando. ¿Yo? Soy becario. No sé nada de arbitraje. ¿Sabe cómo hacer que la gente deje de hacer su trabajo y empiece a hacerlo? Dijo lentamente el embajador Goldstein. En realidad, es una habilidad bastante rara, pero yo. Les dio pizza y tarjetas. Exacto. Crack dijo, sin protocolos complejos, sin significados ocultos, soluciones simples y directas a problemas claros. Y creaste un espacio seguro para una comunicación auténtica sin presión de desempeño cultural. Esa tarde, y fue probablemente la ceremonia de tratado más extraña en la historia galáctica, el general Krax insistió en que la pizza estuviera presente porque era estratégicamente apropiada para honrar el exitoso ambiente de negociación. Whiskes pasó 20 minutos elaborando un hermoso discurso sobre la amistad y la cooperación que de alguna manera no hizo dormir a nadie. El embajador Goldstein manejó el papeleo real con la eficiencia de alguien que no podía creer que esto estuviera sucediendo, pero no estaba dispuesto a cuestionar los buenos resultados. 442 Cinturón de Asteroides, anunció a la pequeña multitud de diplomáticos y representantes de los medios que se habían reunido para presenciar un acuerdo histórico o un desastre diplomático espectacular. Las operaciones conjuntas comenzarán en 6 semanas, declaró Kra.
El primer sitio de extracción fue designado Póker 1 en honor a la exitosa metodología de negociación con monitoreo ambiental completo y prácticas sustentables, agregó Whiskes. Y almuerzos de pizza obligatorios para todas las reuniones de planificación conjunta. Los diplomáticos reunidos parecían confundidos. Los representantes de los medios parecían no estar seguros de si informar esto como una noticia seria o una comedia. Parecía que la embajadora Goldstein iba a necesitar unas vacaciones muy largas. ¿Y yo? Miré el documento del tratado en el que figuraba mi nombre como especialista jefe en integración cultural y me pregunté cómo diablos iba a explicarles esto a mis padres. Y Flynn, dijo el general Kra al concluir la ceremonia. La semana que viene comenzaremos las partidas de póker habituales. Tengo mucho que aprender sobre los métodos humanos de engaño estratégico y he estado investigando la cocina de la Tierra, añadió Bigotes con entusiasmo. Estoy particularmente intrigado por algo llamado nachos y me gustaría explorar su potencial diplomático. El embajador Goldstein me dio unas palmaditas en el hombro. Bienvenido a la diplomacia profesional, chico. Intenta no resolver accidentalmente más crisis importantes hasta que haya tenido tiempo de escribir mi informe. Mientras veía al general Cracks and Whiskes darse la mano y luego comenzar inmediatamente a planificar su próxima noche de póker, me di cuenta de algo importante. A veces, la mejor manera de resolver problemas imposibles es dejar de tratarlos como si fueran imposibles y empezar a tratarlos como si fueran simplemente problemas que necesitan ser resueltos por personas reales en lugar de posiciones diplomáticas. ¿Quién lo hubiera pensado? 6 meses después, estaba sentado en mi nueva oficina, que era básicamente un armario de suministros glorificado con una placa que decía especialista en integración cultural, tratando de explicarle a mi asesor universitario por qué mi pasantía se había convertido en un trabajo de tiempo completo que técnicamente no existía en ningún manual diplomático oficial. Entonces, déjame entender esto, dijo el profesor Martínez durante la videollamada, mirándome con los ojos entrecerrados a través de la pantalla como si yo fuera una ecuación particularmente confusa. Accidentalmente resolviste una gran crisis interestelar con juegos de azar y comida chatarra. Eso es una simplificación excesiva, protesté. También hubo daños materiales. Y ahora eres oficialmente responsable de prevenir incidentes diplomáticos mediante actividades recreativas. Dicho así suena ridículo. Marcus, tienes 22 años y figura como consultor en 3 acuerdos comerciales galácticos distintos. Es ridículo. Punto justo. La verdad era que mi pequeño experimento con la pizza y el póker aparentemente había iniciado una especie de tendencia en los círculos diplomáticos. Se corre la voz rápidamente en la comunidad galáctica, especialmente cuando se trata de humanos que hacen algo inesperado que realmente funciona. El mes pasado, medié en una disputa territorial entre la colmena cristalina y los comerciantes nómadas usando algo llamado cocina cooperativa. Resulta que ambas especies tenían opiniones firmes sobre la preparación de alimentos. Y una vez que empezaron a discutir sobre técnicas de condimento adecuadas en lugar de mapas estelares, se dieron cuenta de que sus necesidades territoriales eran completamente compatibles. Hace 2 semanas, el embajador Goldstein me había pedido que observara las negociaciones entre la Confederación Académica y los gremios de artesanos, que estaban estancadas en torno a los derechos de propiedad intelectual. Les presenté los juegos de trivia de la Tierra. Nada derriba más la pretensión académica que descubrir que un maestro artesano conoce hechos históricos más oscuros que un profesor titular. Terminaron colaborando en un programa educativo conjunto. Y ayer mismo, el general Cracks había recomendado mis servicios al colectivo mecánico, que tenía problemas de comunicación con el círculo empático. Estaba planeando probar los juegos de mesa la próxima semana. La cuestión es, le dije al profesor Martínez, que nada de esto debería funcionar. No sé nada sobre diplomacia, psicología extraterrestre o derecho interestelar. Solo sé que cuando la gente deja de intentar ser impresionante y empieza a intentar ser útil, los problemas se vuelven más fáciles de resolver.
Esa es una observación notablemente madura de alguien que una vez entregó un trabajo de investigación escrito íntegramente en fuente Comic Sans. Fue una elección estilística de mostrar mi tesis sobre la relación entre tipografía y autoridad percibida. Eran arenas cómicas de 12 puntos. Marcus, mira, la cuestión es que los humanos podrían ser buenos en estas cosas. No porque seamos más inteligentes que los demás, ni más fuertes o más avanzados, sino porque somos realmente buenos para ver a los demás tan ridículos como nosotros. Y lo que estaba descubriendo era aparentemente un regalo raro en la galaxia. La mayoría de las especies, cuando llegaron a las estrellas, trajeron consigo su complejidad cultural. Jerarquías sociales elaboradas, tradiciones antiguas, protocolos de comunicación complejos que habían evolucionado a lo largo de milenios, lo cual era excelente para mantener el orden social, pero terrible para hablar con extraños completamente extraños que tenían sus propios sistemas elaborados y completamente incompatibles. Los humanos, por otro lado, hemos pasado la mayor parte de nuestra historia obligados a interactuar con otras culturas humanas que bien podrían haber sido ajenas. Nos habíamos vuelto muy buenos encontrando puntos en común con personas que parecían completamente diferentes a nosotros, principalmente porque teníamos que hacerlo para sobrevivir. Además, comimos pizza. Nunca subestimes el poder diplomático de una comida reconfortante realmente buena. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó el profesor Martínez. ¿Estás planeando hacer una carrera resolviendo accidentalmente crisis galácticas? Miré alrededor de mi pequeña oficina con su colección de juegos de mesa, su fondo de pizza de emergencia y su pared cubierta de notas de agradecimiento escritas en 17 idiomas alienígenas diferentes. A través de mi pequeña ventana podía ver la plaza central de New Geneva, donde el general Krax estaba enseñando a un grupo de jóvenes diplomáticos a jugar al póker, mientras Bigotes M. Seflaf dirigía un seminario sobre comunicación auténtica a través de actividades recreativas. El embajador Goldstein había presentado un informe formal al Comando Terrestre recomendando que los métodos diplomáticos informales formen parte de los protocolos estándar de primer contacto. El Consejo Galáctico estaba considerando establecer un departamento de integración cultural permanente. Y estaba bastante segura de que mis padres todavía pensaban que yo era muy buena trayendo café. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dije al profesor Martínez. Todo el mundo sigue actuando como si hubiera inventado algo revolucionario, pero lo único que hice fue tratar a los diplomáticos extraterrestres como si fueran personas en lugar de extraterrestres. Resulta que cuando superas todas las escamas, los tentáculos y la cortesía excesiva, la mayoría de las especies quieren las mismas cosas básicas: ser comprendidas, respetadas y que sus problemas no sean descartados como estúpidos. Y pizza. Y pizza. Nunca olvides la pizza. Después de terminar la llamada, me senté en mi silla y pensé en el panorama más amplio. La humanidad había pasado décadas tratando de demostrar que pertenecíamos a las estrellas, demostrando cuán sofisticados y avanzados podíamos ser. Protocolos formales, estudios culturales cuidadosos, procedimientos diplomáticos elaborados diseñados para demostrar que tomamos en serio a otras especies. Pero tal vez nuestra verdadera contribución a la civilización galáctica no fue nuestra capacidad de ser formales y sofisticados. Tal vez fue nuestro talento para superar la formalidad y la sofisticación cuando se interponían en el camino para resolver problemas. Negociaciones. Tal vez necesitaba más gente que pudiera mirar una crisis diplomática de 3 meses y decir, ¿sabes? Esto parece un poco estúpido. ¿Quieres probar la pizza en su lugar? Mi computadora sonó con un mensaje nuevo. Otra crisis diplomática. Otra solicitud de métodos de intervención informales. Esta vez se trataba de una disputa comercial entre las mentes colmena y el colectivo individual, que parecía que iba a requerir un pensamiento creativo serio. Abrí el cajón de mi escritorio y revisé mis suministros de refrigerios de emergencia. Un montón de vales para pizza, 3 juegos de cartas diferentes y una nueva incorporación a mi caja de herramientas, un conjunto de juegos de rompecabezas cooperativos que Whiskes me había recomendado.
Otro día más en la vida del diplomático menos calificado de la galaxia. Pero bueno, al menos el trabajo fue interesante y la pizza excelente. Además, alguien tenía que impedir que la galaxia se tomara a sí misma demasiado en serio. Bien podrían ser los humanos. Éramos buenos en eso.